¿Te imaginas que existe un pueblo en México al que prácticamente nadie quiere acercarse después de que cae la noche? Un lugar donde las casas siguen de pie, pero ya no hay familias, donde algunas puertas permanecen abiertas, aunque nadie vive detrás de ellas, y donde, según algunos habitantes de la región, durante años se escucharon cantos provenientes de una antigua iglesia abandonada. Pero lo más extraño no era la iglesia, lo más extraño era que cada cierto tiempo aparecían personas en el pueblo. Llegaban de madrugada, entraban a una casa, apagaban todas las luces y antes del amanecer desaparecían. Esta es la historia de una de esas noches. El pueblo estaba ubicado en una zona montañosa de México. Por su seguridad, voy a llamarlo simplemente San Jerónimo. No aparece en los mapas turísticos y quienes viven cerca prefieren no hablar demasiado de él. Según la historia local, San Jerónimo fue abandonada lentamente después de que varias familias comenzaron a marcharse. Primero cerraron la escuela, después la tienda, luego la pequeña clínica, hasta que prácticamente nadie quedó. Pero había un lugar que nunca terminó de quedar vacío, una antigua iglesia construida a finales del siglo XIX. Su campanario seguía intacto, las ventanas estaban rotas, las paredes tenían humedad y en el interior había una cruz enorme de madera. Los habitantes cercanos aseguraban que algunas noches las campanas sonaban solas. Una, dos, tres veces, aunque la cuerda llevaba décadas destruida. El relato llegó hasta nosotros gracias a Miguel, un hombre que trabajaba haciendo recorridos por zonas rurales. Una noche recibió una llamada de un conocido. Necesito que me hagas un favor. Miguel aceptó. ¿Qué favor? Hay unas personas entrando al pueblo abandonado. Miguel pensó que se trataba de ladrones. ¿Cuántos? La respuesta lo hizo cambiar de expresión. No sé, pero llevan túnicas y vienen cada viernes. Miguel pensó que era una broma, hasta que recibió una fotografía. Era una imagen tomada desde lejos. Se veía una camioneta estacionada frente a una de las casas, y alrededor había aproximadamente 10 personas, todas vestidas de negro. Una de ellas sostenía algo parecido a una vela, pero lo que llamó la atención de Miguel fue otra cosa. Todos estaban mirando hacia la iglesia. La siguiente noche decidieron ir. Eran 4 personas. Miguel, su amigo Raúl, una mujer llamada Elena y el hermano menor de Miguel, Javier. Llegaron aproximadamente a las 11 de la noche. Dejaron la camioneta a varios kilómetros. Continuaron caminando. El camino estaba completamente oscuro. Solo llevaban linternas. Cuando llegaron al pueblo, algo no estaba bien. No se escuchaban animales, ni perros, ni gatos, ni grillos, nada. Era como si el lugar hubiera sido tragado por el silencio. Raúl susurró. ¿Escucharon eso? Todos se detuvieron. A lo lejos, una campana. Esperaron. Miguel levantó la mirada. El campanario estaba completamente inmóvil. La cuerda ni siquiera existía, pero la campana acababa de sonar 3 veces. Continuaron avanzando. Entonces vieron luces. Venían de una de las casas. Se acercaron lentamente. A través de una ventana rota pudieron observar el interior. Había varias personas sentadas formando un círculo. Todas vestían túnicas negras. En medio había una mesa. Sobre ella, un recipiente metálico. Y alrededor del recipiente habían colocado fotografías. Javier levantó su teléfono. Comenzó a grabar. Entonces una de las personas habló. El que observa también será observado. Todos los demás respondieron al mismo tiempo. El que entra no siempre regresa. Elena tomó a Miguel del brazo. Tenemos que irnos. Pero Javier seguía grabando. Y entonces, una de las personas dentro de la casa levantó lentamente la cabeza. Miró directamente hacia la ventana, directamente hacia ellos.
Miguel sintió que el cuerpo se le congelaba. Nos vio. Salieron corriendo, pero cuando llegaron a la calle, escucharon pasos detrás. Muchos pasos. Raúl volteó. Había aproximadamente 6 personas saliendo de la casa. No corrían, simplemente caminaban hacia ellos, lentamente, como si supieran que no tenían ninguna posibilidad de escapar. Miguel gritó, ¡a la iglesia! Los 4 corrieron, no porque fuera el lugar más seguro, sino porque era el único edificio que conocían. Entraron, cerraron la puerta y empujaron un viejo mueble contra ella. Afuera, los pasos continuaban. 1, 2, 3, hasta que se detuvieron. Silencio. Raúl respiraba desesperadamente. Creo que se fueron. Entonces, tocaron la puerta. Una vez, después otra, y una tercera. Miguel acercó el oído. Una voz susurró desde el otro lado. Ya están dentro. Los 4 se quedaron inmóviles. Javier comenzó a llorar. ¿Qué significa eso? Nadie respondió. Entonces escucharon un ruido detrás de ellos. Una especie de arrastre, como si alguien estuviera caminando sobre el piso. Las linternas iluminaron el altar. No había nadie, pero sobre el altar había una fotografía. Miguel se acercó. Era una fotografía de los 4, tomada esa misma noche. Elena gritó, «¡Eso es imposible!». La fotografía parecía mostrar a los 4 caminando por el pueblo, pero había algo peor. Detrás de ellos aparecían las personas de las túnicas, y frente a todos había una figura completamente cubierta de negro. De repente, todas las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Javier intentó abrir una. No pudo. Raúl golpeó otra. Nada. Entonces comenzaron a escucharse voces. No venían de afuera, venían desde las paredes. Decenas de personas susurrando. Entraron, entraron, entraron. Miguel comenzó a gritar. ¡Déjenos salir! Las voces respondieron al mismo tiempo. Uno se queda. Elena negó con la cabeza. No. Las voces volvieron a repetirse. Uno se queda. Y entonces, Javier comenzó a caminar hacia el altar. Miguel lo sujetó. ¿Qué haces? Javier no respondió. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero parecía estar dormido. Continuó caminando. Miguel lo jaló. Javier. El muchacho se volteó y con una voz que no parecía suya dijo, ya me habían elegido. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces y se apagaron. La iglesia quedó completamente oscura. Entonces escucharon un grito. ¡No! Después un golpe. Luego otro. Miguel encendió nuevamente su linterna. Javier estaba en el suelo, pero Elena había desaparecido. ¡Elena! No estaba. La puerta continuaba cerrada. No había ventanas abiertas. No había ninguna otra salida. Raúl comenzó a desesperarse. Tenemos que encontrarla. Entonces Miguel vio algo. En la pared había una pequeña puerta. Nunca la habían visto. La abrió. Detrás había una escalera que descendía. Raúl negó con la cabeza. No vamos a bajar. Miguel respondió. Si Elena está ahí, bajamos. Las escaleras parecían no terminar nunca. Bajaron aproximadamente 2 minutos, hasta que llegaron a un túnel. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Algunos parecían religiosos, otros no reconocían ninguno. Había velas encendidas, aunque no había nadie. Entonces escucharon una voz. ¡Miguel! Era Elena. ¡Elena! Corrieron hacia ella. La encontraron sentada en el suelo. Estaba temblando.
¿Qué pasó? Ella señaló el túnel. No estamos solos. Entonces escucharon pasos. Desde el fondo, una figura apareció lentamente. Después otra y otra, hasta que todo el túnel comenzó a llenarse de personas. La misma ropa negra, las mismas caras inexpresivas, y en medio de todos, el hombre que aparecía en la fotografía. Se acercó, levantó la mano y dijo: el pueblo necesita nuevos habitantes. Miguel tomó a Elena, Raúl tomó a Javier y corrieron. No sabían a dónde, solo corrían. Detrás de ellos se escuchaban gritos, pasos, golpes y una especie de canto. La misma frase repetida una y otra vez. Uno se queda, uno se queda, uno se queda. Llegaron nuevamente a las escaleras. Subieron, empujaron la puerta y salieron a la iglesia. Pero algo había cambiado. El lugar estaba completamente iluminado. Había decenas de velas y las personas de la secta estaban afuera, esperándolos. Miguel miró hacia la puerta principal. Estaba abierta. Corrieron. Esta vez nadie los detuvo. Salieron de la iglesia, atravesaron el pueblo y no voltearon. Llegaron a la camioneta aproximadamente a las 5 de la mañana. Subieron. Miguel encendió el motor. Nada. Lo intentó nuevamente. Nada. Raúl gritó: otra vez. Miguel giró la llave. El motor finalmente encendió. Salieron de ahí. Pero mientras avanzaban por el camino, Javier comenzó a hablar. ¿Por qué dejaron irnos? Miguel lo miró por el espejo. ¿Qué dijiste? Javier respondió: no nos dejaron ir. Entonces, el muchacho sonrió. Nos dejaron salir. Nadie volvió a hablar. Horas después llegaron a la ciudad. Fueron directamente con las autoridades. Contaron todo. Mostraron el video que Javier había grabado. Pero cuando revisaron el teléfono, el video había desaparecido. Solo había un archivo, una fotografía. La misma fotografía que habían encontrado dentro de la iglesia. Los 4 estaban frente al altar, pero ahora había una diferencia. En la fotografía, Elena aparecía detrás de ellos, con la misma túnica negra, y debajo había una frase escrita: la próxima reunión será con ustedes. Miguel nunca volvió a acercarse a San Jerónimo. Raúl tampoco. Javier aseguraba que no recuerda absolutamente nada de aquella noche. Pero Elena nunca volvió a ser la misma. Y aquí viene lo más extraño. Años después, alguien encontró una pequeña libreta dentro de aquella iglesia. En sus últimas páginas aparecían nombres, decenas de nombres. Algunos estaban tachados, otros tenían fechas. Y en la última página había 4 nombres nuevos: Miguel, Raúl, Javier y Elena. Debajo de ellos había una fecha: el próximo viernes. Quizá todo esto no sea más que una historia. Quizá que el pueblo jamás existió. Quizá ninguna secta se reunió allí. Pero dime algo. Si encontraras un pueblo abandonado, una secta se reúne cada viernes por la noche, y supieras que puedes entrar, pero quizá no salir, ¿te atreverías a investigar qué ocurre ahí adentro? Quiero leerte en los comentarios. ¿Entrarías o correrías en dirección contraria? Y recuerda, buenas noches, amigos imaginarios, si es que todavía pueden dormir.